Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Previamente, mi agradecimiento al Instituto Panameño de Derecho Procesal por la invitación a este certamen, más en este día tan especial para ustedes los panameños que están celebrando los primeros 500 años de la fundación de esta mágica y encantadora ciudad. Entonces, el tema que me han propuesto es un tema bastante complicado, porque ustedes han oído aquí unas magníficas exposiciones de los anteriores oradores, donde han ponderado muchísimo el arbitraje. Bueno, fundamentalmente lo que han hecho es referirse al arbitraje internacional. El profesor Lee ha hecho una magnífica distinción entre el arbitraje comercial y el arbitraje internacional, para señalar que el arbitraje comercial es aquel que se suscita como consecuencia de la violación de un contrato y el arbitraje internacional aquel que se suscita cuando lo que existe es una violación de un tratado. Pues bien, el arbitraje cualquiera que él sea internacional, sea comercial, doméstico o internacional, siempre tienen una misma fuente, y esa fuente es un conflicto que es necesario resolver. Y ocupémonos fundamentalmente, porque allí se ven más claramente estas ideas que pretendemos exponer, en lo que es el arbitraje doméstico de cada uno de los países. Hace muchos años, el arbitraje en una conferencia como esta, en un certamen como esto, era francamente un tema que no suscitaba el interés. Yo veo que hoy lenta y perceptiblemente se ha ido llenando el auditorio después de las 8 de la mañana, lo cual me indica obviamente que ha crecido el interés de las personas por el tema de arbitraje. Como les digo, hace unos años una conferencia de arbitraje tenía 2 o 3 personas y los expositores. De resto era muy poco el interés. Pero ya hoy ese es un tema muy importante y muy creciente. ¿Por qué? Bueno, esa es una gran pregunta que hay que empezar por resolverla para poder aterrizar en este tema de las vicisitudes del arbitraje. Lo cierto es que en últimas el arbitraje interno es una manifestación o es el producto de la desconfianza que se va generando frente a los jueces internos de un país, al aparato jurisdiccional de un país. Y entonces se buscan las opciones de buscar unos jueces más calificados, unos jueces que tengan más competencia desde el punto de vista de su sabiduría, y también garantizar la seguridad jurídica que a veces se ve estropeada en los tribunales ordinarios. Y entonces las gentes van de huida de la justicia ordinaria a la justicia arbitral, que aparentemente es la que les va a solucionar todas las vicisitudes y todas las inquietudes, y además de eso les va a garantizar supuestamente justicia, equidad y la composición satisfactoria de sus derechos y de sus reclamos. Pues bien, eso que aparentemente se ve tan seguro no es el paraíso terrenal. No es que la justicia arbitral sea mejor que la justicia ordinaria, o digámoslo de otra manera, la aspiración de un país democráticamente sólido no es la de desplazar las grandes controversias que deben ventilarse en la justicia ordinaria para que sean ventiladas y decididas en tribunales privados. Eso no puede ser. Lo que debe suceder es que la justicia ordinaria se fortalezca en la medida en que va creciendo el arbitraje, pero no puede suceder lo que yo estoy viendo en casi todos los países de la región,
es que a medida que crece el arbitraje, las gentes desconfían más de la justicia ordinaria. Eso no es bueno en ninguna democracia. La desconfianza frente a los jueces internos no es bueno, eso no construye seguridades, no construye democracia. Y entonces, ¿por qué es que las gentes en los tribunales, en las situaciones internas, deciden desplazarse a buscar unas formas de justicia distintas, privadas? Lo primero, el tema de la confidencialidad, que se garantiza aparentemente en el arbitraje, aunque esa no es una verdad absoluta, que uno de los oradores anteriores ha mencionado que esa es una verdad averiguada en el tema del arbitraje de la confidencialidad, pero no siempre es así. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, y esa es una gran batalla que se está dando, discutimos sobre si los procesos internos que se llevan en sede arbitral están amparados con la confidencialidad o no. Y entonces a quienes sostienen la tesis de que deben ser confidenciales se amparan en los reglamentos de los centros de arbitraje, porque en los centros de arbitraje está prevista la confidencialidad. Pero claro, al lado de los reglamentos de los centros de arbitraje está la ley, y la ley establece que los trámites que se ventilan delante de un tribunal arbitral, pues son procesos, y el árbitro es un juez, y la causa que está conociendo es pública, y siendo pública, entonces no le es dable a un árbitro prohibirle el ingreso a cualquier interesado a una audiencia pública, ni menos el acceso a un proceso. Y entonces aquí vale la pena decir, sí, la gente huye buscando la confidencialidad, que no se conozcan los pormenores de un detalle. El profesor Lee señalaba la circunstancia de que además no se conozcan los fallos y que por tanto no puedan invocarse como precedente judicial los fallos de otros tribunales arbitrales. Yo en eso coincido en la medida en que los fallos arbitrales no tienen el alcance de jurisprudencia, tienen el alcance de doctrina, pero no de jurisprudencia. La jurisprudencia emana de los organismos del Estado, no de la justicia privada. Pero en todo caso, esa circunstancia de que las decisiones arbitrales se vuelvan una especie como de las actas de la Inquisición, que se producen decisiones muy importantes y nadie conoce y nadie puede salir a defender y nadie puede salir a hablar de eso porque incurre en un pecado procesal. Francamente prefiero vivir respirando otro tipo de oxígeno. Déjenme recordar esta anécdota de Mirabeau, el gran pensador y orador de la Revolución Francesa. Decía Mirabeau, a propósito del proceso, lo siguiente: decía, denme un juez corrupto, denme un juez incompetente, denme un juez perezoso, pero eso sí, permítanme que todo eso ocurra en un proceso público, porque la publicidad de un proceso es la mejor forma de control social frente a la arbitrariedad y frente a la tentación totalitaria de algunos jueces. Y eso es una gran verdad. Por eso en los tiempos que corren, todos los procesalistas y en América Latina estamos empeñados en eso. La idea es no irnos de la faz de la tierra sin haber contribuido a que en la mayoría de países exista la oralidad como sistema procesal, porque la oralidad, eso sí es una forma de transparencia. Sobre eso pues vendrán otras conferencias adelante. Lo otro, la gente se va del proceso judicial buscando transparencia y buscando competencia de los árbitros, porque se supone que el árbitro que va a conocer de un asunto que le va a ser muy bien remunerado, y le es muy bien remunerado además porque se va a dedicar exclusivamente a ese asunto y porque es un asunto que conoce, que está íntimamente relacionado con sus experticias. Entonces, la lógica elemental es que esa persona que va a oficiar como árbitro, que es un experto en el tema, que se va a dedicar exclusivamente a eso porque además se siente a gusto en el tema y porque le están pagando, remunerando de manera importante,
pues ese es un sello de presentación muy importante. Otra cosa pasa en la realidad. Hemos visto casos de árbitros muy competentes tal que a veces no tienen tiempo, que no conocen el tema. Se nota, por ejemplo, cuando están haciendo los interrogatorios, aquellos árbitros que llegan a una diligencia y empiezan a preguntarle a los testigos, no con el fin de comprobar los hechos, sino con el fin de enterarse de la materia sobre la cual van a tener que dirimir ese conflicto. Pero en fin, ese es un punto que a la gente los hace ir hacia allá. Y otro aspecto muy importante es por qué migran las gentes de la justicia ordinaria a la justicia arbitral, buscando la seguridad jurídica. Y allí también hay una quimera que hay que mirar con detalle. ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es aquella que tiene una persona que enfrenta un litigio de tener como probable decisión aquella que, de acuerdo con un análisis de las normas vigentes y de unos precedentes judiciales, le vaticinan a esa persona que puede tener un resultado parecido. Eso es lo que debe llevar a una persona bien asesorada a no meterse en un litigio. Si su asesor le dice, hombre, no se meta en este litigio porque de acuerdo con tal ley o con tal norma o con cual interpretación es muy posible que usted tenga un fracaso judicial, entonces, como cuando se trata de ir a pecar, es mejor abstenerse que meterse, las personas deciden no meterse y eso es también parte de la seguridad jurídica. Pero cuando se involucran en el proceso, pues no es que tengan la absoluta seguridad de que van a ganar, sino simplemente que confían en que una determinada decisión va a adoptarse en un determinado sentido. El grado de la probabilidad de esa persona le hace suponer que va a tener un suceso en un determinado sentido. Eso es lo que es la seguridad jurídica. Y yo me pregunto, todo aquel que migra de la justicia ordinaria a la justicia arbitral, que no jurisdicción arbitral, déjenme decirles que yo no comparto esa tesis de hablar de la jurisdicción arbitral, porque la jurisdicción arbitral no es un apéndice de la organización judicial de un país. Esos son los casos que hacen que la gente migre buscando esos aspectos. Repito, la confidencialidad, la transparencia, la competencia y la seguridad jurídica. Y todo eso para que se ventile en dos formas de tribunales, el tribunal institucional o el tribunal ad hoc. Tribunal institucional, aquel que funciona, como el nombre lo dice, manejado en una determinada organización, que puede ser un centro de arbitraje o alguna otra organización que en el país esté sujeta a esas reglas de ese centro de arbitraje, y el arbitraje ad hoc, que es como originalmente había el arbitraje, porque es que fíjense que la evolución del arbitraje es tan caprichosa que hoy el arbitraje más importante es el arbitraje institucional, porque las instituciones de comercio han invadido esos espacios buscando que la justicia que se prodigue en determinados asuntos, en los grandes asuntos, salgan de esas organizaciones empresariales. Pero inicialmente el arbitraje era ad hoc. Los arbitrajes no funcionaban vinculados a un centro de arbitraje, ni a ninguna cámara de comercio, ni a ningún centro. Era simplemente un mecanismo alternativo de solución de conflictos al que acudían unos particulares, y esos arbitrajes se llevaban por los árbitros o por el árbitro en su oficina, sin tener que estar vinculado a una determinada organización. Pero los tiempos que corren cada día hacen que ese arbitraje ad hoc vaya quedando en desuso, con un argumento que es el siguiente: no, es que es más seguro el arbitraje institucional porque está controlado por una institución, que el arbitraje ad hoc, que no es un arbitraje que tenga controles de ninguna especie. Eso no es del todo cierto, porque si hay algo que no tenga controles es el arbitraje institucional. En mi país, por ejemplo, el arbitraje institucional es aquel que se ventila, manejado y decidido toda su organización a través de un centro de arbitraje. Los centros de arbitraje tienen organización legal, y esos centros de arbitraje, para poder funcionar, tienen que tener
el visto bueno del Ministerio de Justicia. Los centros de arbitraje se encargan de diseñar un reglamento, organizar una lista de árbitros, una lista de secretarios, disponer una infraestructura física para que puedan desarrollarse los procesos, pero en ningún centro de arbitraje existe un sistema de control eficaz frente a las decisiones de los árbitros. ¿Cuál es el control que se tiene frente a los árbitros? Bueno, el control judicial respecto de algunas de sus decisiones y también el mismo control que está previsto frente a las arbitrariedades en las que eventualmente incurran los jueces ordinarios. Lo que por supuesto allí plantea una contradicción. Si se está hablando de una justicia distinta de la justicia ordinaria, pues lo ideal sería que esa justicia distinta tuviera también unos mecanismos de control más eficaces, más inmediatos, y no los mecanismos de control prestados de la justicia ordinaria. Y entonces yo me detengo en 3 puntos que son los que, en mi opinión, deben mirarse para mirar allí las tristezas, las miserias del proceso arbitral. El primero es lo que tiene que ver con el nombramiento de los árbitros y lo relativo a impedimentos y recusaciones. Lo segundo tiene que ver con el trámite mismo del proceso. Y lo tercero tiene que ver con los controles a posteriori del proceso arbitral, tanto los judiciales para la impugnación de las decisiones como cualquier otro control que se pueda imaginar. En primer lugar, el tema del nombramiento de los árbitros. Nombrar los árbitros es una tarea titánica, porque el nombramiento de árbitros, en últimas, hace buena parte del porcentaje del proceso. Así se tenga una controversia muy importante y se tenga mucha seguridad de cuáles son los elementos estructurales de esa controversia, ese conflicto no tiene importancia hacia el futuro, sino en la medida en que caiga en buenas manos de unos árbitros. ¿Y qué es eso de que caiga en manos de unos buenos árbitros? Pues unos buenos árbitros no solamente son aquellos que conozcan suficientemente el asunto, que tengan la experticia, la credibilidad frente a la comunidad. Es que la importancia de un tribunal arbitral está fundada principalmente en la credibilidad social y profesional que tengan los árbitros, porque eso es lo que hace, de allí se deriva la fortaleza de la decisión. Y entonces a eso está atado muchas dificultades para nombrar los árbitros, pues hay todos los sistemas posibles, mediante sorteo o mediante la designación por parte de un tercero o mediante la designación por las partes. En Colombia, por ejemplo, tenemos prohibido la posibilidad del árbitro parte, que es aquella, como ustedes seguramente lo saben, que consiste en que cada parte elige un árbitro y entre los árbitros designados eligen el tercero. En Colombia está considerado que en virtud del principio de la habilitación y la voluntariedad, que es el que inspira el arbitraje, no le es dable a cada parte nombrar su árbitro, que además es un elemento perturbador en el manejo de un proceso, porque el árbitro parte va a llegar a sentirse como una especie de abogado litigante de la causa que representa aquella persona o parte que lo designó. Pero entonces el tema de la designación de los árbitros pasa por muchas dificultades, la materia, la experiencia, los antecedentes personales y profesionales. Y entonces entramos allí a un tema que ha venido creciendo en los últimos tiempos, que es lo relativo al deber de información y a la apariencia de imparcialidad. ¿Qué es eso del deber de información que en los tribunales internacionales ya ha venido tomando mucha importancia? El deber de información es esa carga que tiene el árbitro en cuanto admite su función de tal, de revelar cualquier circunstancia de orden personal o profesional
que considere que deben conocer las partes para que sobre esa información ellos puedan decidir si le piden a ese árbitro que continúe o que se retire. No es lo mismo los motivos que constituyen el deber de información que debe suministrar un árbitro con una causal de impedimento o recusación. Son dos cosas completamente diferentes. El deber de información es esa ilustración que la parte le debe dar, que el árbitro le debe dar a las partes para que ellas estén en capacidad de tomar una decisión. Pero ese motivo no debe ser constitutivo de causal de impedimento o recusación, porque si ese motivo es causal de recusación, pues lo que le corresponde a la parte es formular la recusación, en vez de plantearle al árbitro que, por ejemplo, decirle al árbitro, es que yo creo que su imparcialidad puede estar afectada porque su hija es novia del hijo del abogado de la contraparte. Eso no es motivo de recusación, pero sí es un motivo que debe conocer la otra parte. En cambio, la recusación, pues son las causales específicas que están ideadas bajo el señalamiento de lo que dijo Matirolo, el gran tratadista italiano, de que el juez está inhabilitado para conocer de un asunto cuando quiera que se den causales que afecten, que se deriven del afecto, del amor propio, de la animadversión o del interés. Sobre esos 4 elementos se han estructurado todas las causales de impedimento y recusación. Y entonces allí descendemos al otro punto, que es donde yo creo que están muchas dificultades en el proceso arbitral. Tiene que ver con la imparcialidad y la apariencia de imparcialidad. ¿Hacia dónde va el mundo hoy? Hemos trabajado años y años sobre las causales de impedimento y de recusación, unas más minuciosas que otras, todos los códigos del mundo lo dicen. El árbitro o el juez debe declararse impedido cuando tenga enemistad grave, cuando haya sido apoderado, cuando sea contraparte, cuando tenga interés directo, en fin, cuando haya participado en una de las instancias. La verdad es que todos esos conceptos hoy en día están siendo recogidos por evolucionar a un concepto mucho más transparente, que es el de explorar la capacidad del juez, llámese árbitro, de ser imparcial, pero no solamente ser imparcial, sino transmitir el deber de imparcialidad, la apariencia de imparcialidad, más o menos como la mujer del César, que no solamente debía ser honesta, sino parecerlo, lo mismo debe ser en materia de un juez, y un juez arbitral tanto más cuanto de él no se tiene el antecedente ni los controles que pesan sobre los jueces que están definidos por la misma estructura estatal. En el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí está el querido profesor Humberto Sierra, se ha venido trabajando esa noción en el sentido de que lo que realmente impide que un juez pueda conocer, más que todas esas vicisitudes pequeñas o esas pequeñeces del mundo de relación, es que el juez no sea imparcial y sobre todo que no pueda mantener la apariencia de imparcialidad. Porque es que el hombre que acude a un proceso, cualquier persona que acude a un proceso, un país, una compañía, siempre tiene un drama. El proceso, como lo decía Carneluti, es un drama. Y por eso escribió ese magnífico texto que se llama Las miserias del proceso civil, porque el proceso es un escenario de contienda. Por más que sea civilizada la controversia, siempre es un suceso que está plagado de situaciones incómodas, de heridas que van quedando en la epidermis de la gente. Entonces, yo creo que en este punto hay que examinar si en materia del arbitraje esta situación se está dando. Es decir, lo más importante en el arbitraje es el nombramiento del árbitro
y asegurar que ese árbitro es competente, que es imparcial, fuera por supuesto de su sabiduría. De nada nos sirve un árbitro sabio, competente, el más experto entre los expertos, si su independencia o su apariencia de imparcialidad está en duda, está comprometida, si hay sombras sobre esa circunstancia. Y yo me pregunto, el arbitraje actual, cualquiera que él sea, o el arbitraje doméstico, o el arbitraje internacional, pueden asegurarle al mundo, a los países que están evolucionando hacia la figura del arbitraje, pueden asegurarle que evidentemente los árbitros son absolutamente imparciales. Yo me temo que no. Yo me temo que allí hay que examinar eso, porque la manera como se nombran los árbitros a veces es muy azarosa y en muchas ocasiones puede inclusive hasta acontecer que las partes no tengan suficiente conocimiento de quiénes son los árbitros y ante esa circunstancia no cuentan con una información suficiente por parte de los árbitros, que es la que deben dar en cumplimiento del deber de información. Allí hay una primera señal de alarma frente a lo que puede estar sucediendo con el arbitraje. Estamos seguros de que ir al arbitraje, desplazarnos de la justicia ordinaria para la justicia arbitral, garantiza de manera absoluta que estamos en presencia de un juez imparcial, independiente. Yo me temo que esa no es una verdad absoluta y que está obviamente en vía de averiguación. El segundo aspecto que me parece trascendental examinar aquí en esto es el comportamiento de los árbitros en el trámite mismo del proceso. Y entonces, aquí juegan demasiados factores. Los trámites arbitrales, con algunas diferencias, dijéramos que están identificados en el mundo. El proceso arbitral en Colombia, en Panamá, en los Estados Unidos, no es muy diferente. Hay diferencias entre el arbitraje nacional y los arbitrajes domésticos con los arbitrajes internacionales por razón de la dificultad geográfica. Materia testimonial, por ejemplo, la prueba testimonial en un arbitraje internacional, pues se maneja de una forma distinta como se maneja en un arbitraje doméstico por razones obvias, porque es más fácil en un arbitraje doméstico hacer comparecer a los testigos y poderlos interrogar. En cambio, en un arbitraje internacional hay esas dificultades por la transnacionalidad de la controversia y entonces se buscan fórmulas supletivas para que los árbitros puedan conocer las disposiciones de los testigos. También hay manejo distinto de la prueba pericial, pero entre arbitraje nacional e internacional, pero los arbitrajes domésticos siempre obedecen más o menos al mismo parámetro. Ahí está el modelo UNCITRAL, que identifica de una u otra manera los mecanismos. Nosotros en este momento en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal estamos adelantando un trabajo entre varios profesores con miras a crear un código modelo arbitral para Iberoamérica, de la misma manera que se hizo con el código de procedimiento civil modelo para Iberoamérica, o como lo hicimos cuando se creó el código modelo de las acciones colectivas. Y entonces, unificando esos procedimientos, se va viendo entonces la competencia verdadera de los árbitros. En el trámite de los procesos, la habilidad de los árbitros está en función de varios factores que parecen sencillos y de los que yo pongo en duda que se estén cumpliendo. Lo primero, la puntualidad de los árbitros. Un árbitro impuntual es un factor de perturbación en cualquier circunstancia. Cualquier persona impuntual que no respete el tiempo de los demás, pues pone en riesgo su propia credibilidad. Además de la puntualidad, el conocimiento del asunto que le ha sido encomendado. Es muy frecuente ver en los procesos arbitrales los árbitros que supuestamente son doctos, que son los más expertos entre todos los expertos, que en las audiencias dejan al descubierto que no conocen el tema. Una cosa es no conocer el proceso, que eso es
obviamente distinto, porque como decía Fran Marino Malatesta, el gran tratadista italiano, el juez frente al proceso parte de la ignorancia, ese es su primer estado. El juez no conoce los hechos. Cuando la segunda fase es que los conoce. Después de que los conoce se forma una opinión y después de la opinión llega la certeza. Entonces, no es lo mismo que el juez no conozca los hechos materia del litigio a que no conozca el tema. Y entonces lo que uno ve en la práctica de la prueba pericial, de la prueba testimonial o del interrogatorio o en cualquier circunstancia es que los árbitros empiezan a preguntar para enterarse del tema más que de los asuntos y vericuetos del proceso mismo. Ese árbitro obviamente está en el lugar que no corresponde, porque su experticia lo que debe garantizar es que tenga los parámetros de un tema importante, de suerte que no tenga que averiguarlo en el curso de las audiencias. Y por supuesto, además de la puntualidad, el conocimiento del tema, también es importante que conozca el expediente, el proceso mismo, todos los secretos de esa controversia, porque no le basta, así como si el juez no conoce el tema, no le sirve de nada conocer los elementos del proceso. Lo contrario tampoco le sirve, por más que conozca el tema y no conozca el proceso, pues ese árbitro está en una circunstancia que le imposibilita para acertar. Yo creo que allí hay unas dificultades grandes para asegurar que realmente el arbitraje le proporciona esa seguridad a los usuarios del sistema arbitral. Y el último punto, y con esto voy terminando, es en lo que tiene que ver con los controles respecto de la decisión judicial. Decisión judicial adoptada por los árbitros, claro. Estamos hablando de sistemas dentro de los cuales se considera que el arbitraje no es un contrato, sino que es un proceso, porque desde allí ideológicamente se parten unas postulaciones que hacen las diferencias. Entonces, producida una decisión arbitral, hay que mirar si en ese país se permite o no controvertir judicialmente lo decidido por los árbitros. En Colombia, por fortuna, existe la posibilidad de controvertir por la vía del recurso de anulación la decisión arbitral, pero ese es un recurso de anulación que es de muy difícil prosperidad porque está edificado sobre la base de causales improcedendo, es decir, por vicios de naturaleza procedimental. No se puede controvertir el fondo de la decisión de los árbitros. En otras palabras, no se puede llegar a decir el árbitro confundió esta norma sustantiva porque no dice esto, sino que dice esta otra cosa. Eso no se puede combatir. Yo creo que esa es una circunstancia complicada de admitir, porque si no se pueden discutir esos aspectos de fondo, surgen entonces otros mecanismos procesales a los que las partes acuden para buscar esa reparación. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos que como no se puede discutir en sede del recurso de anulación, sino los aspectos procedimentales, sino los de fondo, las personas que tienen un suceso desafortunado en un trámite arbitral acuden al mecanismo de la acción de tutela o el recurso de amparo por violación de la ley sustantiva. Unos países no consagran la posibilidad de los controles judiciales a la decisión judicial. Yo personalmente creo que eso no le conviene. El hombre que no tiene controles, lo decía Montesquieu, el poder que está absoluto, pues termina corrompiéndose absolutamente. Y eso le puede pasar a un juez que sabe que no tiene controles, que su decisión está a salvo de la mirada escrutadora de otros jueces de mayor jerarquía. En fin, esas son las quimeras que yo puedo detectar frente al tema del arbitraje y cierro simplemente con esta reflexión final. Ustedes dirán, pero este señor sí le gustará el arbitraje o no. Claro que sí, me gusta y soy árbitro y ejerzo como abogado ante tribunales arbitrales y creo que el arbitraje hay que fortalecerlo, pero el arbitraje no puede fortalecerse con menoscabo de la justicia ordinaria. La justicia del Estado debe prevalecer
sobre cualquiera otra opción de cualquier país. Muchas gracias.